Saludos. El primer ministro británico Keir Starmer acaba de realizar una visita a Ucrania muy importante donde firmó un acuerdo histórico de 100 años con el país. Este pacto, debo decirle, aparentemente centrado en la cooperación y seguridad, se firma en un momento particularmente dedicado, cuando Ucrania enfrenta una derrota inminente en los campos de batalla y los esfuerzos diplomáticos entre los Estados Unidos y Rusia parecen estar avanzando hacia un punto positivo. En este contexto, yo creo que el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha declarado que las expectativas ucranianas de recuperar su territorio son completamente irreales. El enfoque de Starmer yo creo que resalta aún más, bastante sorprendente cuando se considera la postura de Ucrania, que busca concluir el conflicto con algunos actores como Donald Trump sugiriendo que la resolución de la guerra depende de un acuerdo con Rusia. Sin embargo, a pesar de estos factores y de los indicios que las negociaciones podrían estar más cerca que nunca, Starmer persiste en su postura y retórica, ignorando todas las realidades sobre el terreno y el dedicado momento en que vive Ucrania, precisamente en este momento. Yo creo que la firma de un acuerdo con un país como Ucrania, cuya supervivencia misma está bajo amenaza, parece ser más bien un intento de dar una falsa sensación de apoyo en toda Europa. Este tipo de movimientos, lejos de fortalecer la posición de Ucrania, podría llevar a una mayor desilusión, haciéndoles creer que tienen más respaldo y más apoyo en Europa de que realmente tienen. Esta retórica, especialmente proveniente de figuras como Starmer, que de hecho me sorprende que todavía sea el primer ministro británico, y otros líderes europeos como Macron, que simplemente tiene como objetivo evitar la negociación de la paz en Ucrania. Yo creo que están haciendo todo lo posible para evitar un acercamiento entre los Estados Unidos y los rusos. En el contexto actual, yo creo que nos encontramos de un mundo cada vez más multipolar. Figuras como Trump, al cuestionar el papel de Ucrania y de la OTAN, parece tener una visión más realista sobre los intereses estadounidenses en la región. Mientras tanto, los líderes europeos, exagerando como siempre las amenazas rusas, buscan mantener a los Estados Unidos atados a Europa a toda costa mediante el prolongamiento de este conflicto en Ucrania. En cuanto a la situación sobre los terrenos, debo decirles que los avances rusos en áreas claves como Torex y Balíska Novosílica están cambiando drásticamente el curso de la guerra, mientras que Ucrania sigue empeorando su posición geopolítica. A pesar de los ataques ucranianos en territorios rusos que hemos tenido recientemente, como el reciente intento de sabotaje al gasoducto Turk Stream, la situación sigue siendo extremadamente compleja para el ejército ucraniano y especialmente para Zelensky. Los ataques ucranianos a infraestructura crítica podrían tener repercusiones graves no solamente para Ucrania, sino también para toda Europa, ya que las tensiones energéticas en la región aumentan drásticamente, especialmente con el suministro de gas. Mientras tanto, en Europa, debo decirles que estamos viendo una crisis de gas sin precedentes, es decir, los precios continúan en aumento. Alarmantemente, los niveles de almacenamiento de gas están bastante bajos. Los países como Alemania y Gran Bretaña se encuentran en una posición particularmente vulnerable, lo que pone de relieve la fragilidad de la situación energética en todo el continente. La combinación de un conflicto en Ucrania prolongado y a veces podemos llamarles innecesario y una crisis energética en toda Europa podría juntar las combinaciones perfectas para desatar un desastre aún mayor al que los líderes europeos, lejos de buscar soluciones pragmáticas, simplemente continúan alimentando con más retóricas y promesas vacías. La política exterior de figuras como Starmer y otros, yo creo que no solamente ignoran las realidades sobre el terreno, sino que también pueden estar conduciendo a Ucrania hacia su propia destrucción, hacia su final inesperado. Mientras que Europa se enfrenta a una crisis energética que podría empeorar aún más con el tiempo. Sin embargo, sin una verdadera voluntad a la negociación
y un enfoque realista hacia la paz, yo creo que la situación en Ucrania y en toda Europa podría seguir deteriorándose de manera irreparable. Ayer, de hecho, hubo reportes en los medios rusos que señalan que habían llegado a algún tipo de acuerdo con los rusos, o sea, para suministrar gas a Transnistria para evitar la crisis que tenemos allí. Y esto se haría, perdón, de manera humanitaria, lo que supongo que significa que los rusos van a enviar gas a través de los oleoductos ucranianos sin cobrar nada al respecto. Los rusos no van a pedir pagos por este gas y posiblemente de alguna manera evitarán problemas con los contratos de tránsito. No sé cómo va a funcionar esta forma, es decir, no estoy seguro de cómo se puede hacer en absoluto, pero por otro lado, la situación de transporte de gas en Europa sigue siendo bastante crítica. Y sorpresa, debo decirles que los precios siguen por las nubes, la energía en toda Europa está subiendo y esto está generando más presión sobre las economías europeas que ni siquiera pudieron anticiparla. Pero a pesar de todo, la Unión Europea sigue sin preocuparse, no han hecho ningún comentario sobre los ataques ucranianos a las tuberías Turk Stream, una de las instalaciones en territorio ruso. Es decir, no ha habido una voz alarmante en toda la Unión Europea. Han respaldado las últimas sanciones al petróleo que impuso la administración de Biden contra Rusia. En los mercados se dice que la gente de Trump de alguna manera u otra va a frenar las cosas, de que va a terminar con este caos. Parece haber una increíble inseguridad sobre toda esta cuestión de la energía. En la medida que haya más problemas, yo creo que si la atribuyen a los fenómenos naturales, es cosa que están fuera de control de Europa. Te voy a dar un ejemplo para que entendamos mejor esta situación. Vi recientemente un artículo en el Financial Times hablando sobre el declive económico de Alemania en el transcurso del canciller Olaf Scholz. Este artículo tiene algunas declaraciones realmente sorprendentes. Por ejemplo, en una parte dice que algunos de los problemas que ha enfrentado Alemania, como el aumento de los precios de las energías tras la invasión rusa a Ucrania y la desaceleración del comercio mundial, están fuera del control de Berlín. Es decir, Berlín no tiene nada que ver con estas acciones, fuera del control que tienen en su poder. Es decir, debo decirle que fuera de control de Berlín, suspender la operación de Nord Stream 2, mirar hacia otro lado mientras volaban por los aires los gasoductos de Nord Stream. Yo creo que cancelar las importaciones de gas y petróleo de Rusia, romper con todos los contratos, es algo ilógico, eso es irracional. Quieren justificar que todo esto estaba fuera de control de la Cancillería Alemania. Todo esto está fuera de control de Berlín y posiblemente de Bruselas también. Es decir, son cosas que han pasado y que aparentemente nadie se hace responsable, ni siquiera el propio canciller Olaf Scholz. Me pregunto por cuánto tiempo más van a seguir viviendo en esta ilusión. Al menos con el presidente Trump están empezando a deshacerse de las ilusiones. Ya no se dice de que el conflicto en Ucrania no tiene nada que ver con la OTAN y ya no se finge que Ucrania pueda recuperar a través de medios militares los territorios en el este como Donbass, Crimea y todo eso. Y como vamos a ver, lamentablemente en Ucrania también sigue viviendo en su propia fantasía. Y bueno, con esto llegamos a la parte final de este programa de hoy. Como siempre, agradezco mucho su tiempo y su atención. Y si están interesados en acceder a más contenidos exclusivos, recuerda que puedes hacerlo a través de la membresía del canal, donde allí encontrarás contenidos adicionales. Esta membresía te ofrece acceso a una alta variedad de contenidos adicionales que complementan y profundizan los temas que tratamos en cada programa, brindándote un valor mucho mayor a tu experiencia. Así que amigos, no olvides suscribirte, darle me gusta, compartir este video y dejar tu mensaje a continuación para seguir enriqueciendo esta conversación. Estaremos atentos siempre a tus sugerencias y preguntas, que son siempre bienvenidas. Y bien, nos vemos en la próxima, donde seguimos analizando temas tan importantes, temas tan relevantes del momento. Hasta entonces, cuídate y esperemos vernos a la próxima.